Muy buenos mediodías, amigos. Nuevamente con todos ustedes un martes más en esto que dimos a llamar Algo ha cambiado en la historia. Realmente una semana tranquila, una semana distinta, pero bueno, vamos a empezar como corresponde, dando la bienvenida a nuestros seguidores de Facebook, esas 2.946 personas que conjuntamente con el grupo del Centro Histórico Vicente López, 3.961, más el me gusta de Historia Vicente López, 26.360, colaboran para que nosotros tratemos de buscar algún tema para tocar en la semana. Si bien esta semana no lo hicieron porque tenemos un invitado. También le damos la bienvenida a nuestros oyentes, a Eleonora, Pedro y Tiago, que nos estás escuchando ya desde tempranito, mandaste mensaje, a Viviana de Cutralcó, que nos escuchan por internet, a Carlos de Merlo San Luis, también que nos está escuchando por internet, a Bochita Casela, nuestro querido amigo Bochita Casela, que nos escucha por la AP de la radio. Gracias, Bocha, por estar siempre. Y al oyente, a estos oyentes del Dial, a Miguel Ángel, mi fiel amigo. Gracias, Miguel Ángel, por siempre estar todos los martes prendidos en el Dial, a Graciela del Centro de Investigación Histórica, a Raúl de la Voz Cultural, te mandamos un fuerte abrazo, a Marcelo, a Tirio y Lucía, oyentes de esta radio, fieles oyentes de esta radio. También le mandamos un mensaje muy especial a Mari de Villaderina, que nos estás escuchando, creo que con mate en mano ya, con Marley al lado, esperemos que la estés pasando lindo. A Pablo y Valeria de Munro, que también nos mandaron un mensajito. Bueno, como dije, una semana tranquila. Quizás tranquila es una forma de decir, ¿no? Yo creo que hay veces que me enojo con mis colegas, con los periodistas. Yo sé que el caso que está llevando esta semana de la triple muerte, el triple asesinato, es jorobado. Pero nos olvidamos de Loan, ya nos olvidamos, ya pasó. Nos olvidamos del caso que hace semana y media, 2 semanas pasó con un jubilado que fue secuestrado y muerto y aparentemente estaba vinculado a la policía también. Nos olvidamos de eso. Y hoy nada más es el caso de este pibe J, que no sé si existe o no existe, no me importa. El caso de estas 3 chicas adolescentes que lamentablemente tenían una vida muy, muy ligera y no es justificación para que haya pasado lo que haya pasado, pero creo que los periodistas estamos para otra cosa. Estamos para comunicar y no simplemente para tocar un tema que esté de moda y únicamente todos los canales hablan del mismo tema. Ya cansa. Yo creo que la Argentina tiene muchas cosas para poder hablar, muchas cosas para poder decir. Hay cosas que uno tendría que empezar a reforzar. No nos olvidemos que dentro de muy poco, menos de un mes, tenemos elecciones. Sobre eso se habla poco y nada. Sí empezaron las campañas. Ahora, yo le quiero preguntar a los señores políticos que hoy están en campaña, oficialistas y oposición. El oficialismo, como te dicen ellos, ¿no? Votarnos a nosotros o no sabemos qué pasa el día de mañana con la Argentina. Puede ser. Pero los opositores no tienen otra palabra que decir Milei en su discurso. No tienen propuestas para venderle a la gente. Aunque no las cumplan como nunca lo hacen, ¿no? Creo que el único que por ahora ha cumplido con alguna promesa de campaña fue justamente el presidente. ¿Y por qué lo digo? Porque dijo un montón de cosas que nos iba a costar muchísimo y nos está costando. Un tipo que por ahora, vuelvo a repetir, como político no me convence, como presidente a veces deja un poco que desear, pero es el único tipo que cumplió todo lo que dijo. Y vuelvo a repetir, a mí me dejó una palabra que me gusta repetir casi todos los martes: esperanza. Es una esperanza que no voy a perder. Es una esperanza que
No sé, quizás esté equivocado, pero el tiempo me lo dirá. Tiene un excelente gabinete, creo que el gabinete que tiene es de lujo, y por eso creo que muchas veces va por buen camino. Veo la luz en el fondo del camino, cosa que antes no la veía. Y yo, como siempre digo, yo no sé lo que voy a votar, pero sí sé lo que no voy a votar. No voy a votar más a los delincuentes, no voy a votar más por un pasado que destruyó nuestra vida, porque se perdieron trabajos, aunque digan, no, ahora se están perdiendo. No, pare. Seamos realistas. Un plan social no es un trabajo. Y lamentablemente los gobiernos anteriores, durante muchos años, lo único que hicieron fue dar una dádiva al pueblo para que se cayera boca. O una bolsita de comida. Y todo esto comenzó allá por 1983, con la vuelta de la democracia, con Alfonsín y la caja PAN. ¿Se acuerdan de la caja PAN? Bueno, ahí comenzó. Ahí comenzó a entregarse subsidios, se empezó a tratar de callar la boca para que la gente no hable, no proteste, y principalmente que hoy la oposición en general, de todos los partidos políticos, ¿no?, se acuerdan, es de la educación libre, gratuita. ¿Y por qué no pensamos en la educación siempre? ¿Por qué no empezamos a enseñar a los chicos y no hacer los burros como hasta lamentablemente hace poco, y que dejaron una gran cantidad de gente en la ignorancia? Yo creo que hoy el pueblo se ha levantado, yo creo que el pueblo empezó a pensar, y yo quiero un país que piense, quiero un país que siga adelante, quiero un país que tenga futuro, no para mí, porque yo ya peino canas, pero sí para mis hijos, para mis nietos, para mis generaciones futuras. Yo quiero un país para futuro, no para que me cierren la boca con una dádiva, un plan, o cerrarme la boca con una cajita de pan, o una cajita de, como te hacen a veces en el colegio, que te dan. ¿Cómo me gustaría volver nuevamente a esa época, cuando íbamos al colegio y respetábamos al maestro y no lo puteábamos como lo putean ahora? ¿Cómo me gustaría que mi segunda familia sea la escuela? ¿Cómo me gustaría nuevamente empezar, como empecé yo en su momento, en un taller de electricidad de automóvil, aprender un oficio? Ya hoy eso no existe casi. ¿Por qué? Porque lo único que piensa un adolescente cuando empieza a salir o buscar trabajo, ¿cuánto me pagás? No, ¿qué puedo aprender? Entonces esas cosas me ponen mal. Y principalmente me ponen mal, como lo dije de entrada, mis colegas, los periodistas. Porque no pensamos en el futuro. Simplemente pensamos en la pauta que podemos llegar a recibir de uno u otro bando. No interesa. Y lamentablemente tenemos que darnos cuenta que nosotros somos comunicadores, que hay mucha gente que nos escuchan y hay mucha gente que quizás nos den bola y escuchen lo que decimos y hagan lo que decimos. Entonces le digo a esos comunicadores, a esos señores que se llenaron estos días, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, se llenaron la gente con el tema de Martín Fierro. ¡Oh, qué proyecto, Martín Fierro! Sí. Es hermoso recibir un reconocimiento. Yo, como dije en otra oportunidad, este año tuve la suerte, después de 3 años de no ser invitado en el Martín Fierro Federal, de haber sido invitado. Así que bueno, vamos a participar, vamos a ver qué pasa. Fuimos el primer programa local ternado en un Martín Fierro. No lo ganamos, pero en 3 años distintos fuimos ternados. Este es el 4º año que vamos a participar, después de 3 años de haber sido no invitados. Este año nos invitaron.
Tenemos esperanza, que es la palabra que más me gusta. Tenemos sueños, que es otra de las palabras que también me gustan. Y principalmente, tengo fuerza. No me dejo versear más por nadie. Por eso le digo a los argentinos, a mi gente, a quien me está escuchando, dentro de poco tenemos una votación. Ya hoy es el último día del mes de septiembre. A partir de mañana, 26 días y volvemos otra vez a las urnas. Es la única herramienta que tenemos todos los argentinos de tratar de dirigir este gran barco que es la Argentina a buen puerto. Esperemos que todos nosotros seamos buenos marineros y sepamos pensar. No nos dejemos convencer por nadie. Y sí les digo, aquellos partidos políticos que se acerquen a ustedes y les quieran dar un mango para que los voten, agarren la plata. Y no se olviden que en el cuarto oscuro no hay cámaras y no es oscuro. Y vos podés votar a conciencia. No seamos giles, agarrá la plata. Que esa gente que te ofrece un mango para que lo votes, sufra a través de las urnas el desencanto de haber querido comprar la voluntad de un pueblo. Ojalá todos nos encontremos. Por eso yo quiero un país que tenga fuerza. Y por eso te pido, Damián, querido amigo, que me abras la ducha y me saques toda esta porquería que tengo encima. Vivo en un país en perpetua guerra por ideologías, donde se pelean por muchas tonterías, donde la tranquilidad se fue a dormir. Un país en el que es pecado pensar diferente, donde se castiga ser independiente. Por alzar la voz te pueden destruir. Yo quiero un país donde el rojo y el azul se den la mano y volvamos a tratarnos como hermanos. Yo no sé si esto será mucho pedir. Yo quiero un país donde todos olvidemos el rencor, como un día soñó nuestro libertador. Solo juntos lo podremos construir, mi país. Ahora en mi país, el que clama por el cambio es un traidor. Mantener silencio siempre es lo mejor. Si no estás de acuerdo con tu alrededor, porque en mi país la política está haciendo tanto daño. Hay hermanos que no se hablan hace años y vecinos que no se quieren ni ver. Yo quiero un país donde el rojo y el azul se den la mano y volvamos a tratarnos como hermanos. Yo no sé si esto será mucho pedir. Olvidemos el rencor, como un día soñó. Bueno, hoy vamos a hacer, como no me hicieron los deberes los oyentes, tenemos una invitada. Hoy nos acompaña Patricia Álvarez. Hola Patri, ¿cómo te va? Buenos días. Acércate un poquito más al micrófono, así sale bien la voz. Hola, buenos días. Ahora sí.
¿Cómo estás? ¿Bien? Súper bien. Con Asustada, toda te veo un poco asustada. Bueno, es una experiencia. Bueno, La radio. es una experiencia de radio. Yo a Patri la conozco hace muchos años. Nos conocimos con relación a algo que ella estaba tratando de seguir en su momento, que fue el tema de Parravicini. Así comenzó nuestra amistad. Después ella se empezó a acercar trayéndome unas fotos muy bonitas porque daban parte de la historia de Olivos. Y creo que ahí es donde me voy a aferrar un poquitito. Vos nos encontraste o nos vistes con el tema de esos lugares, ¿no? Me trajiste fotos muy lindas de tu abuelo, si no mal recuerdo. Sí, contanos un poquito, ¿quién era tu abuelo? Mi abuelo era un español que de España se fue para África, de África para Estados Unidos, donde estuvo trabajando en el Shorton Grill, en un restaurante. Y bueno, cuando juntó algún dinero, se vino para acá. Puso su primer bar en Maipú, cerca de San Lorenzo. Mandó a buscar luego a mi abuela, que la conocía de España, que ella nació en la casa de él. Él sería 10 años mayor que ella. Y bueno, se casaron, prosperaron ahí en ese bar y se compraron una casa en José Ingenieros y Monteverde. Con almacén, tenían el establo para el caballo, porque él era el lechero con el carro en ese momento y el almacenero. Y sus hijos, que eran mi mamá y mi tío, también empezaron a trabajar en el almacén. Una de las cosas locas que tiene la vida, ¿no? En esa época, si bien era un almacén, también tenía una despensa y podían vender bebidas y tomar alguna bebida ahí. Ah, buen dato. Sí, eso lo he visto y lo he comprobado a través de fotos que vos me has traído. Eran épocas distintas, eran épocas de crecimiento y eran épocas de nacimiento de un pueblo, de un barrio, que es Olivos. José Ingenieros en el 1800, creo que si no me recuerdo mal era 1893, algo así, como dijiste, y Monteverde, ¿no? Sí. Tuvo una historia ahí, una historia linda. Vos en ese momento, me acuerdo, me trajiste no solo las fotos del bar y del lugar donde vivía, sino del casamiento, creo que eran tus padres. Sí. Y toda una historia de barrio. Sí. Que eso es lo lindo que uno tiene que transmitir, que regalarle a la gente, ¿no? Esa esencia. ¿Qué recordaste? ¿Conociste vos el bar ese o no? No, el bar no. Después estuvo Coconut ahí, justamente, que era de pastas caseras, muy ricas. Y bueno, yendo a comer ahí me enteré que era el lugar. Y después lo muy loco que me pasó, que por eso te llevé las fotos que te había prometido, fue que el 11 de enero de 2020 era el día de aniversario del nacimiento de mi mamá. Mi mamá nació en ese almacén en el año 33. Y bueno, se me dio desde la mañana me desperté y que quería ir a pedalear por la zona, pues me encanta. Si bien soy de Florida, siempre me encanta ir a pedalear por ahí. Adopté Olivos, porque tengo muchas anécdotas y relatos de mi madre. Y bueno, y justo me estaba regresando y volví para confirmar si en donde estaban esos dúplex era justamente el almacén, porque no sé por qué me entró una duda. Empecé a caminar por la cuadra anterior a José Ingenieros, San Lorenzo. Y empecé a ver personas, pero eran jóvenes, y dije, no deben saber nada de la historia. Y en eso venía una señora, fue muy mágico, una señora con un andador y otra señora caminando al lado de ella. Y para mi asombro, bueno, le pregunto, pero bueno, mi asombro fue después, ¿no? Le pregunto si conocían, si eran antiguas en el barrio y si conocían el almacén. Y bueno,
una me mandó a un chino porque no entendió, y la otra señora me dice que no porque, la del chino me decía que como que no porque no había vivido ahí, hacía muy poco que estaba viviendo por ahí o algo así. Y bueno, y la otra sí se acordaba del almacén de mis abuelos. Y bueno, y empezamos así a hablar, y bueno, y la que hacía menos que vivía ahí, no desde el año que nació mi madre, empezamos a charlar, y yo le comento que mis abuelos, los Iglesias, eran muy amigos de los Gandini. Y entonces ella me dice que ella era Gandini. Y yo ya no lo podía creer. Y digo, no me puede estar pasando esto. Y me dice que justamente se había casado con un Gandini, con José Gandini. Justamente José Gandini era el hombre que mi mamá siempre estuvo enamorada, y el de ella. Mis abuelos eran amigos de los Gandini, porque ellos tenían el bar, de los Gandini. Y bueno, y luego, cuando nace mi mamá en el almacén, José tendría 8 o 10 años más que ella. Bueno, siguieron creciendo, y cuando mi mamá tenía 15, él le pidió la mano a mis abuelos. Cosa que mi abuela se opuso y se mudaron a Belgrano. Y mi madre siempre estuvo enamorada de José, perdón. Y siempre supo, por allegados que tenían Olivos, y sus amigos del barrio y todo eso, información sobre él. Él llevaba el reparto a la confitería El Águila, a la panadería. Ajá, sí. Porque vendía huevos. Y ella cada tanto se lo cruzaba, pero de lejos, y me contaba de chica. Y siempre me pareció todo eso muy, muy romántico y muy, muy mágico. Y bueno, y siempre supo todo de la vida de él. Y bueno, luego, volviendo al relato, cuando empezamos a seguir charlando con esta señora, que no podía creerlo, porque bueno, yo me puse de la emoción a llorar, y bueno, ella me quiso calmar y qué sé yo, y seguimos hablando de José. Me contó mucho de él, y cosas que ya sabía, que ya había fallecido y todo eso, porque lo sabía por mi madre. Y nada, fuimos caminando, charlando, hasta la puerta de su casa. Uh-huh. Y nada. Te comento algo que quizás no sepas, porque la mayoría de la gente identifica enseguida a los Gandini con el bar Gandini. En José Ingenieros y Maipú, donde hoy está el bar José Ingenieros, estaba el almacén de ramos generales de los Gandini, que son parientes de los que regentaron lo que hoy tenemos frente a la plaza Vicente López, que es el bar Gandini. Pero estos Gandini alquilaban las tierras a los Anchorena. Y me parece que quizás de José, creo que tengo alguna foto, que después la voy a buscar. Pero creo que son de los Gandini que tenían la forrajería. Ah. ¿Viste? No es los del bar Gandini. Es la misma familia, pero en distintos oficios. Y más me lleva a que si tu mamá nació ahí en José Ingenieros, es muy factible que hayan conocido a los Gandini. No sé, mi recuerdo era el bar, capaz que sí puede ser. Por eso, pero el bar, tuvimos el almacén de ramos generales, que estaba donde hoy está el bar José Ingenieros, en José Ingenieros y Maipú. Sí, lo conozco. Bueno, ahí funcionó. El bar, o mejor dicho, no bar, sino era el almacén de ramos generales de los Gandini y forrajería, que justamente yo en el museo que tenemos de los Olivos, la báscula que está ahí es justamente donada por la familia de ese bar, o de esa forrajería. Sí, lugar también maravilloso que conozco. Sí. El museo. Entonces, viste, te comento, viste, porque quizás te sirve un granito más para que puedas escribir, que te voy a jorobar, para que escribas la historia esa, que vayas escribiendo un poquito la historia de tu familia, encontrar tus raíces, y te vas a encontrar con cada cosa que son tan lindas que te van a llenar más que una foto nada más. Sí, y lo otro fue muy mágico porque a raíz de cuando yo descubro tu Facebook de la historia de Vicente López,
Eso me motivó como para ofrecerte las fotos, pero al subir esa foto de un matrimonio, los Gandini, eso me generó como cuando la vi, dije, uy, podrían haber sido capaz que mis abuelos. Y justo te pregunto eso. Y después me contestaste que sí, que eran los padres de José. Y eso me pareció muy loco, porque aparte la foto era muy como actual, a pesar de ser color sepia, como una complicidad entre ambos, unas miradas. Entonces ya te certifico que son los Gandini Marini. Gandini Marini, que no son los del bar que conocemos muchos, sino de la forrajería. Bueno. Porque las fotos esas que yo subí, que recuerdo, son justamente de los Marini. Mira. Gandini Marini. Buenísimo. Está lindo como para... Uno tiene que empezar a escribir esas cosas, porque parece mentira. Los años se nos van. Nuestros hijos quedan, nuestros nietos pueden llegar y querer saber de la historia. Yo no sabés que con relación a eso, empecé a hacer hace muchos años que estoy con la genealogía, ¿no? Eso es un tema hermoso, me encanta. Pero aparte, lo que me parece a mí es como, mi mamá siempre me contaba anécdotas de su infancia en Olivos, de sus amigas alemanas y de todo lo que le brindaron culturalmente, el ballet, la música clásica, mucha cultura, y después, bueno, también todas esas inmigrantes que vinieron acá a prosperar la Argentina. Eso me parece espectacular. Y me encantan todas, o sea, como indagar en el pasado, y también lo que me parece que es una manera de mantener vivos a todos nuestros padres, a nuestros abuelos, recordarlos y seguir hablando de ellos desde el lado de todo lo bueno que hicieron por Totalmente. Nosotros y por el lugar al que vinieron. Es impresionante cuando uno empieza a investigar. Yo llegué a la 15ª generación hacia atrás, ¿no? Ascendencia. Mi ascendencia, que me llamó mucho la atención, yo dentro de lo que es mi familia, tuve a mi tío, que fue intendente de acá del partido, sí, Carlos Alberto Lópezito, y siempre me quedó ¿de dónde salió el tema de ser político, ¿no? Y bueno, saliendo de ahí, descubrí, porque él siempre me contaba, esto es una anécdota que te cuento yo, ¿no? Me contaba de que él tenía un tío abuelo que se había batido a duelo con Alfredo Palacio. Yo pensé que siempre fue un tabú de él, ¿viste? Hasta que empecé a hacer la investigación y encontré los datos de ese duelo. Y no solo de ese duelo, sino que ese hombre que no era Cipriano, era otro nombre, pero Cipriano López, le voy a poner, era político de Córdoba, y toda mi raíz viene de la parte de Córdoba, cosa que no sabía. Y esto a Palacio, ese duelo, que no se hicieron nada porque se batieron a duelo con revólveres y pasaron las balas muy lejos cada uno, pero a Palacio le sirvió para agarrar el mote de él haber sido un hombre de honor. Y lo dicen porque lo empecé a googlear, lo empecé a buscar, y está ese duelo y está ese momento. Mi pariente desapareció del mapa, no tuvo injerencia, pero a Palacio le sirvió para tener el mote de un hombre de honor, a través de ese duelo. Y a través de las generaciones que empecé a cambiar, porque vas cambiando, no con los López, porque con los López llegué hasta 1817, y ahí lamentablemente me quedé, que es en Córdoba también, pero por los López Centeno, los López, fueron variando los apellidos, y llegué a la 15ª generación, a Jerónimo de Cabrera, fundador de Córdoba. Así que somos... Me hace recordar un montón de nombres que de mi profesora de historia de la secundaria. Y no solo fue el fundador de Córdoba, sino fue el gobernador de Tucumán, en 1500 y pico, 1580 y pico. Sí, estamos hablando muy lejos. Pero por eso te digo, y esto te lo digo para incentivarte un poquito a que hagas averiguaciones de los Álvarez. Porque no es un apellido común, y es un apellido que tiene presencia también
acá en la Argentina, en España y en un montón de lugares. Entonces, busca porque vas a encontrar cosas que te van a asombrar. Vamos a un corte. Ay, ay, ay. Buenas. ¿Cómo le va, mijos? ¿Cómo anda mi gente linda? Se fue el viejito, viste, debe estar ahí chamullando. Está con una señorita ahí, mete a hablar, es tremendo. Ahí llega. Adelante. Hola, un segundo, ¿cómo le va? ¿Qué haces, viejito? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Paren un poco, che, párenlo. ¿Qué pasa, loco? Siempre me atacan demasiado en esta radio, ¿eh? Sí, no, suerte que no lo está escuchando acá. No, poné un poquito, así puede escuchar un poquito también. Bueno. Bueno. ¿Cómo anda, un segundo? Bien. Yo más o menos voy a empezar con mis cosas porque vos la verdad que sos un viejo atollante y no me deja tiempo para hacer cosas y no puedo hablar, viejo, porque vos te empezás a hablar con esta gurisa que te vino a visitar y qué linda la historia esa romántica de los papás y todo eso, porque uno empieza a escuchar y qué sé yo, se entusiasma en las cosas que cuenta. Sí, son lindas, la verdad que es bonito, es contar esas historias de vida, esas historias que a uno lo llenan, ¿no? Sí, bueno, para un poco. Vamos a empezar con lo mío. Porque si no, vos me arrobás todo el tiempo y yo no puedo hablar nada. Bueno, a ver, siga usted. A ver, dame así, me pone la musiquita, por favor. Amigos, amigas, conciudadanos y todos los que me están escuchando, vamos a empezar con el efemérido de Segunda Sombra. Lo más mejor de este programa es la parte cultural. Porque no es uno que sé yo que habla. Si vos querés bajar un poquito el sonido, lo bajáis ahí, Eso yo te comento. Bueno, vamos a empezar con el día 30 de septiembre, último día del mes, ¿viste? Bueno, 1809, para el otro lado. Para allá, a ver, espera, estamos guiando. Hola, ahí está. Bueno, 1809, Mariano Moreno redacta la representación de los hacendados como el pro libre comercio. Mira vos, en 1809. 1930, speech del arquitecto Salvador de Benedetti. ¿Cómo? Speech ahí se aspira, se va para el otro lado. Se muere. Hable un poquito. Usted dice que la parte cultural y nunca hace nada. Bueno, no te ametas, vos quedate allí, yo sigo. Bueno, director de la restauración del Pucara de Tilcara, allá en Jujuy. Sí. Este nació acá en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, el 3 de marzo de 1884. Mirá vos, falleció 54 pirulos, tenía nada más. Bueno, va. 1975, comienza a funcionar la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se iban todos con mallita y bueno. 1979, espicha otro más en Buenos Aires, escritor, autor teatral, profesor de filosofía, ¿de qué? De filosofía. Ese es lo que dijo periodista, Rodolfo Kursch. Bueno, y todo eso. Así llegamos el día 1 de octubre, porque hay que pasar el mes de octubre es lindo, ¿eh? Tenemos el 31 de octubre, el día de bruja. ¡Oh, qué bueno! Me gusta, ¿viste? No es nuestra, pero no importa, me gusta porque uno que disfraza. Sí, bueno. Vamos. 1892, nace en La Plata, provincia de Buenos Aires, el notable pintor Emilio Petorucci. Autor de obras que tuvieron un repunte impresionante, El Impresionador, en 1937. Sus obras son muy cotizadas en el interior no, acá en la Argentina no, porque no tenemos mango, pero en el interior, mira, internacionalmente, mamá mía. Bueno, terminó falleciendo allá en Francia, el 16 de octubre de 1971. 1910 se inaugura en Buenos Aires la Plaza Loreto. En la Plaza Loreto. En la Plaza Loreto, el monumento a Mariano Moreno. Ahí está, me gustó. 1933 se le designa a la República Argentina su primer cardenal
el monseñor Luis Copello. Copelio. Es de Copello. Es lo mismo, che. Uno pronuncia así, bueno. Fue arzobispo de Buenos Aires. Después, en 1937, es el Día Mundial de la Riqueza Pesquera. Ah, bueno, qué bueno que está eso, ¿eh? A mí me gusta esto. Esas cosas así son interesantes. A ver, me estoy bajando algo. Bueno, en 1956, es Picho Tromá, escritor. Pablo Rojas Paz. Este escribió un montón de cosas. El Patio de la Noche, Libro de las Tres Manzanas y un montón de cosas más que habrás leído algunos, ¿viste? Pero yo no. 1960, comienza a transmitir en Buenos Aires el Canal 13. ¡Ay, te acordás de Leoncio! No, ese era el 11. Leoncio era el 11. El Canal 13 era el nenito ese todo pecoso. Yo me acuerdo, sí, bueno, ese. 1990, Día Internacional de las Personas de Edad. Ah, mira qué bueno. El día del viejito. Hay que... Así, acá te mando un saludo, viejo. Tenés tu día. El día primero, mañana. Sí, llegamos al día 2. A ver qué pase. 1809 nace en Montevideo el escritor, educador, periodista, el Majo Sastre. Sí, señor. En sus libros hizo un montón de cosas. El Templo Argentino escribió, bueno, un montón de cosas. ¿Qué más hizo? 1905 nace en Buenos Aires el escritor Romero Bretz. Este fue el fundador de la revista Arte y Estilo. Vamos a apurar un poco las cosas porque se me está yendo el tiempo, el horario. Claro. Bueno, a ver si eso era del día 2, ¿era? Sí, vamos al día 3. Nace en Tucumán el jurisconsulto, estadista era. Bueno, escritor, el Nicolás Avellaneda. Este fue presidente acá de los argentinos, allá por 1874-1880. Y ministro de Instrucción Pública de Sarmiento. Mirá vos qué miércoles que todas las cosas que hizo este. Era Avellaneda, yo pensé que era una calle nomás. 1970, Día del Odontólogo Latinoamericano. Ay, cómo me duelen los dientes. No me gustan. A mí los odontólogos no me gustan. ¿Qué querés que te diga? 1931, se inaugura en Buenos Aires el lujoso Palacio del del Consejo Deliberante. Ese. Actual legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Mira vos, qué bueno, ¿eh? Así llegamos al día 4. Vamos a empezar rápido, porque nos faltan 3 días y ya se me escapa. 1967, Semana Mundial del Espacio. Qué bueno, estamos todos volando, siempre andamos por las nubes nosotros. Bueno. También el día 4 es el Día Nacional del Voluntariado. Esto está bueno. Sí. Porque laburar como voluntariado es importante. Uno a veces, acá me están grabando, ¿qué me están haciendo? Hola, ¿qué haces? Bueno, así llegamos al día 5. 1815, Espicha en San Fernando, provincia de Buenos Aires, el economista y periodista el Hipólito Vieyte. Hablaste hace poco del Hipólito Vieyte, porque había nacido en agosto. Nació en agosto, por eso hablaste. Bueno. 1990 nace en Buenos Aires el destacado poeta, qué lindo, Francisco Luis Bermúdez, autor de La ciudad sin Laura. Pobre Laurita, ¿dónde se habrá metido? El buque, El cielo y la tierra, y escribió un montón de cosas más. También es el día 5, el Día Nacional del Camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino. Y todo eso, que demás. Bueno. Y así llegamos a la última efeméride, el 6 de octubre, Día del Teatro Rioplatense. Bueno, segundo, veo que ya terminó rápido, ¿no? Sí, terminé rápido. Le voy a hacer una pregunta. Ay, ¿me vas a hacer una pregunta? Ya estoy... A ver, ¿qué? Quiero saber que, ya que usted conoce tanto, ¿le puedo hacer una pregunta y usted me la contesta? Sí, como no te la vas a contestar, yo te la contesto. Vos sabés. A ver... ¿Cuántos dedos tiene el ser humano? 20. Pare.
déjeme terminar. Y yo te estoy diciendo 20. Pare, déjeme terminar la pregunta. Y bueno, yo te estoy diciendo 20. ¿Termino la pregunta? Dale, pregunta. ¿Cuántos dedos tiene el ser humano en la mano? 20, como te dije. ¿Cómo 20 en la mano? Sí. A ver, ¿cómo 20? Mira, ya te explico. Decí 1, decí 2, decí 3, decí 4, decí 5, decí 6, decí 7, decí 8, 19, 20. ¿Viste? Chau, hasta luego. ¡Me voy! Pero no cambia mi olor de mi pueblo y de mi gente. Ay, Dios. Perdón que tuvimos este invitado, pero... va. Invitado no, ¿eh? Bueno, tómatela que vos ya terminaste. Ufa. Bueno, un micrófono para los que no tienen voz. Jubilados y pensionados es este espacio. Vamos a hacerlo muy cortito porque quiero terminar hablando con Patricia. A ver, tenemos acá mensajes. Bueno, acá Laura me escribe comentándome otro, sí es reiterativo, sí, ya sé, el tema de los medicamentos. ¿Qué está pasando con los medicamentos que siguen sin bajar, siguen sin parar los precios? Y que en este momento que me coloca, ¿no?, que bajó el dólar porque habían excusado de que el aumento de los medicamentos había sido por el aumento del dólar, y bajó el dólar y los medicamentos siguen subiendo. Mira, Laura, lamentablemente es así, lamentablemente, ¿no? Estamos teniendo problemas con los laboratorios. Hay algunos empresarios que no se han dado cuenta de que se acabó la joda, como dijo Javier Milei en su momento, y que tenemos que empezar a adecuarnos y a vivir. Yo reconozco que hay cosas que tienen que cambiar, pero esperemos un poquito más, tengamos un poquito más de paciencia. Acá, donde está Pablo, me manda un mensaje diciendo que tuvo problemas con su padre el fin de semana, tuvo que llamar a la ambulancia, al SAME o a PAMI, porque por PAMI no conseguían ambulancia, tuvo que llamar al SAME, ¿no? Y lo tuvieron que llevar al Hospital Vicente López, donde lo atendieron muy bien y realmente tuvo una muy buena atención. Gracias a Dios ya hoy, martes, está en casa. Bueno, Pablo, me alegra mucho escucharte que algo por lo menos haya funcionado. Bueno, las cosas de los jubilados seguimos igual, seguimos discutiendo, sigo peleando y discutiendo con el tema este del bono. Sigo sosteniendo y espero que alguna autoridad alguna vez me escuche, que ese bono lo pasen directamente a sueldo, directamente, pero a todos los jubilados, no a los de la mínima. Porque sigo sosteniendo, muchos de los jubilados de la mínima son gente que no han hecho aportes y no tendrían que tener una jubilación, porque la palabra jubilación no se mancha, tendría que ser el PUAN, ¿no? Digamos, el beneficio que se le da a la gente mayor que no ha hecho aportes, que se llama PUAN, pero no jubilación. Creo que una forma interesante sería de que no se dé más el bono de 70.000 pesos, sino que esos 70.000 pesos pase automáticamente a sueldo. ¿Y por qué digo eso? Porque de esa forma va a tener el aumento todos los meses de la inflación, como la estamos teniendo, y no vamos a estar reclamando que aumenten un bono, que un bono depende del gobierno si lo quiere aumentar o no, porque no lo podés obligar, porque es un bono, es algo que te están dando de más. Así que bueno, con eso vamos a seguir peleando un poquito y creo que alguna vez vamos a ser escuchados y la cosa va a cambiar. Pero para cerrar un poquito todo esto, que ya nos quedan más o menos 5 minutos por delante, quiero cerrar con Patricia. Quiero saber qué te pareció esta experiencia que has tenido de radio y si querés más o menos redondear con algo más, alguna anécdota más de tu familia, que es tan linda. La verdad, la experiencia espectacular, me encantó todo, mucho, coincido mucho en lo que comentaste al principio, y nada, súper la experiencia maravillosa en la radio, me encanta. Bueno, eso es lo lindo. Y esperemos que empieces a escribir un poquito esa historia. Me gustaría leer la historia que vos contás
con tanta pasión de tus padres, de la esperanza o la enseñanza o ese problema que vos tenías con el río, Sí, que tiene un objetivo y un motivo, Claro. ¿no? Sería lindo que lo vuelques Sí, en a alguien papel. a alguien le puede servir, como a mí me han servido tantos libros y tantas anécdotas y experiencias ajenas. No, Y totalmente. me encanta, la verdad que me encanta escribir, pero bueno. Acá María nos había puesto hoy, interesante la historia romántica Mm. de hoy, es muy lindo. Entonces, viste, viene bien que uno pueda conocer esas cositas de vivencias que cada uno de los vecinos tenemos. Y que sería lindo difundirla como la difundimos. Yo las fotos de tus padres las he difundido en nuestras páginas. Pero sería lindo, vuelvo a repetirte, ponerte en un compromiso de que escribas algo y cuentes esas historias. No sé si para los demás en general, pero sí por lo menos en la vida propia. Sí. En tus hijos. Y otra cosa que quería agregar, que algunos capaz que piensan que, bueno, indagar en el pasado o algo así, como que no da. Pero la otra es que uno después, en el caso mío, que ya ni le puedo preguntar a mi madre, me quedé con muchas preguntas. Y digo, ¿y por qué no le pregunté eso? ¿Y por qué no le pregunté lo otro? Como esto ser exactamente a qué se dedicaban los padres de José, que me quedó no sé por qué en el bar. Pero uno tiene que aprovechar, si los tiene, a preguntarle, así sea lo más insignificante que a uno se le ocurra, pero preguntarle, porque si no después te quedas con eso. Totalmente, totalmente. A mí me ha pasado, justamente con mitos que hay dentro de lo que es mi familia, que por qué yo no expliqué o dije, y muchas veces digo, pucha, si esta tecnología que hoy tenemos, que está al alcance de todos, que también me asusta, ojo, me asusta. Yo, hasta la tecnología que hoy tenemos, bárbaro. El tema de la inteligencia artificial, yo creo que es el final de una etapa de los seres humanos. ¿Puedo agregar algo? Sí, Que también estaba bastante como en contra. Si bien manejo Instagram, Facebook, lo aprendí, primero me estaba muy negada a todo eso, pero siempre me gustó mucho el tema computación y tecnología y trabajé en operadora de PC, así que como se decía en ese momento. Bueno, sabiendo utilizar la inteligencia artificial de alguna manera inteligente, más inteligente de lo que nos difunden, haciéndole preguntas desde una postura más inteligente y no hacerle preguntas, no sé, fáciles, digamos. Si uno Sí, se te ubica entiendo. en el lugar, le pide a inteligencia artificial, por ejemplo, en tema salud, ponele que es sobre la microbiota, y le decís, le das la orden de que actúe como un experto en microbiota y en medicina integrativa, te va a dar otras respuestas que las que te daría también Google. Correcto, pero tengamos cuidado, porque muchas veces guiarnos o entender lo que es la inteligencia artificial es jorobado, es jorobado. ¿Por qué? Porque estás limitando el pensamiento del ser humano. No dejas meditar, no dejas pensar. Hoy los chicos prácticamente hacen las tareas que le dan los maestros con la inteligencia artificial, no piensan, no buscan. Sí. Y es triste, porque va a llegar un momento que nos va a tapar tanto. Y te digo más, y así asusto a veces, ¿no? Yo me acuerdo una película, Yo Robot, ¿no? Que veíamos una ciencia ficción muy grande, que era que las tecnologías, los robots, se ponían en contra del ser humano. Sí. Ojo, que si vos le das mucho a la inteligencia artificial, puede pensar también la inteligencia artificial, de decir, ¿para qué le voy a dar datos a él si yo puedo manejarlos a ellos? No, al marketing. Es difícil, es Sí, feo. el tema es que también el poder cognitivo lo va deteriorando Total, total. y es para que las personas no piensen. No piense, justamente. Bueno, amigos, amigas, lamentablemente llegamos al final del programa. Simplemente me queda invitarlos a todos ustedes en esto que dimos a llamar Algo cambiado en la historia. Y tengan por seguro
por seguro que la historia entre todos la vamos a estar cambiando. Chau, hasta el martes.